Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 3 y nos tocó el tema a exponer fenómenos transitorios en líneas de conducción. Bueno, esto corresponde a la materia de abastecimiento de agua del ingeniero Milton Cuesta Martínez con el tema fenómenos transitorios en líneas de conducción del equipo número 3 integrado por Héctor, Jonathan, José Alfredo, María Paulina, César Alberto y Pérez Ishel del grupo C. Como primer punto, abarcaremos lo que es transitorios hidráulicos en conductores a presión. 1.1. Regímenes posibles del flujo en tubería. Como sabemos, los diferentes flujos estacionarios pueden ser estacionarios o permanentes. Todo depende de la presión y la velocidad en la que está dentro de la tubería de agua. Todo esto dependiendo en qué tiempo está transcurriendo. Si las condiciones del flujo varían en el tiempo, entonces quiere decir que no son estacionarios o no son permanentes o transitorios. En este caso hay tres tipos de transitorios hidráulicos. El número 1 es el transitorio muy lento o cuasi estático. En esta nos quiere decir que el flujo varía de manera muy lenta en el tiempo, con intervalos de varias horas y hasta de varios días. En el punto número 2 nos dice que es el transitorio lento u oscilatorio de masa. Esto relaciona ante todo con el movimiento de la masa de agua en la conducción semejante a la oscilación en dos vasos comunicantes. Y el número 3 es el transitorio rápido o golpe de ariete. Estos son generados por cambios bruscos de la velocidad en la tubería, derivados de las maniobras por un repentino maniobra, ya sea en el paro de bomba o en el cierre de alguna llave. 1.2. Velocidad de propagación de la onda de presión, celeridad. A esto se le dice que es un cambio repentino en las condiciones de flujo que se origina en un punto de una tubería o presión que se transmite o se propaga por la tubería durante la velocidad. La deformabilidad de la tubería disminuye la velocidad de propagación de la forma tal que es válida en la siguiente ecuación, que nos dice que es velocidad del sonido del agua, que es la velocidad de propagación, que es dicha velocidad del sonido del agua sobre módulo de elasticidad volumétrica del agua, módulo de elasticidad del Young de la materia del tubo por el diámetro interior del tubo sobre el espesor de la pared del tubo. Todo esto a la raíz. 1.2. Seguimos con el mismo tema. La velocidad del sonido en el agua a sub 0 depende de la temperatura. Para las temperaturas normales del agua, conducciones tienen valores de 1.425 a 1.440 metros sobre segundos. El módulo de elasticidad del agua es igual a 2.074 por 109 newton sobre metro cuadrado o 2.115 por 104 kilómetros sobre centímetro cuadrado. El valor de EMAT se toma de la siguiente tabla, donde nos indica los diferentes materiales con los que podemos trabajar, que es acero, fibrocemento, concreto reforzado, hierro dúctil, polietileno de alta densidad o PVC, y nos da los valores de lo que es correspondiente a EMAT. Y también tenemos lo que es la magnitud. Anterior de la válida para los tubos de pared, el módulo de velocidad de propagación A se considera que es un tubo de pared delgada si la relación del diámetro sobre S es igual o menor de 25. Ahora, para los tubos de pared gruesa, que es decir, que es de sobre S que es menor de 25, se utiliza la siguiente ecuación. Solo aquí se considera una coeficiente C que se calcula con la siguiente forma. C es igual a 2S sobre D por 1 más U más D por 1 menos U cuadrada sobre diámetro más S. El coeficiente de Poisson que depende del material del tubo de la tabla 1.1. Y para esto
lo sustituimos en la fórmula anterior y ya tenemos lo que es para una pared gruesa. Bueno, para que se presente la magnitud tentativa en la velocidad de propagación a los tubos de diferentes materiales, se dan dos conclusiones definitivas. Inciso A, que los cambios en el régimen del flujo o presión de la tubería se trasladan muy rápidamente de un punto a otro. Y por eso los transitorios se manejan como bruscos y tienen una duración bastante corta, el cual se puede ver afectado en la tubería de agua y tener empeoramiento en el diseño. Esto pues nos hace unos costos más elevados y tendríamos más problemas. En el inciso B, que la tubería del material flexible PVC o polietileno, los transitorios son menos bruscos. Quiere decir que podemos trabajar más con estos materiales para que nuestra tubería sea más ligera, más rígida y pueda durar y no tengamos complicaciones después de algunos años. Bueno, seguimos con el 1.3, pulso de Shukovsky. Teóricamente puede demostrarse que cualquier cambio instantáneo en la velocidad del flujo, que es un cambio de velocidad, en un punto de una tubería o dos puntos genera una variación instantánea, un cambio hidráulico, que es la carga hidráulica. En el mismo punto, según la siguiente ecuación, la podemos obtener como cambio hidráulico es igual a aceleración de la gravedad, a la aceleración sobre la gravedad por cambio de una velocidad. Y tenemos la siguiente imagen que nos demuestra los cambios bruscos durante unas tuberías. Bueno, las ondas de sobrepresión o de presión cambian una magnitud del cambio hidráulico cuando se encuentra en un cambio de diámetro de la tubería. Una parte puede ser la sobrepresión o depresión continua después del cambio de diámetro y otra parte se regresa. A esto se le denomina como coeficiente de transmisión a la relación de sobrepresión o depresión que se propaga después de un cambio en el diámetro de la tubería y se generan diferentes presiones. Si el área de la tubería del cambio, que es del diámetro 1, y después hace un cambio al diámetro 2 con un área 2, se puede demostrar en la siguiente ecuación, que es S se especifica con la siguiente ecuación: S es igual a 2A1 sobre A1 más A2. De modo análogo que se define que el coeficiente de reflexión de R se expresa en una relación de sobrepresión reflejada con respecto a la que llega. R es igual a 1 menos S. Y para el caso de una unión de más de dos tramos de tubería o 3, 4, tenemos que S es igual a 2A I sobre la sumatoria de A. En este caso I se designa como la tubería desde la cual llega la sobrepresión y el coeficiente R se define solo como el coeficiente S, que se refiere a las tuberías restantes. Y cuando tenemos más de dos tuberías tenemos la siguiente fórmula, que es S es igual a 2 sobre N, donde N pues es el número de tramos de la tubería, que es igual al diámetro. Y en el caso de la unión de dos tramos con diferentes áreas, también tenemos la llegada de la ecuación S es igual a 2A sobre 1 sobre A1 más A1. Y consideramos la siguiente imagen. Cuando la tubería se une en un tanque, este puede considerarse una tubería de diámetro muy grande. Para A2 igual a infinito, de la ecuación se obtiene S es igual a 0, R es igual a 1. Transformación de las ondas de presión. Bueno, en este caso tenemos que inversamente, cuando una sobrepresión pasa de una tubería de diámetro mayor a diámetro menor, la sobrepresión incrementa su valor, como corresponde en la siguiente imagen. El caso límite responde a un extremo cerrado, el cual puede considerarse como transición de cierto diámetro a otro diámetro y es igual a 0. En esta situación tenemos la fórmula S es igual a 2, R es igual a menos 1, como vemos en la siguiente ilustración. Ahora, las ondas de depresión que se producen en los transitorios reducen la presión existente. Si la magnitud de la depresión es mayor en signo absoluto, en la presión existente es posible que se produzcan presiones negativas o presiones de vacío dentro de la tubería. Al presentarse una presión negativa dentro de la tubería igual a la presión de vapor, se genera una separación o una ruptura columna
líquida como secuencia de la cavitación. Bueno, ahora veremos el tema 1.6, que es transitorio en una conducción por bombeo generado. En este caso es cuando tenemos el uso de bombas para llevar el agua a cierta altura. Esto se puede presentar en la conducción de bombeo y es más favorable este caso cuando un paro repentino de las bombas en operación se presenta, ya sea por interrupción eléctrica, alguna falla o supongamos que sea un mal uso. En este caso, la situación más frecuente es que las bombas con válvulas de no retorno, que elevan el agua de un nivel a otro ubicado más alto por medio de una tubería con longitud L. En el 1.6.1, que son casos sin separación de columna líquida, sabemos que el suministro de energía eléctrica es primordial para bombear el agua a cierto lugar. Los equipos de bombeo rápidamente disminuyen la velocidad, con el que reduce el gasto de bombeado, lo que ocasiona depresiones sucesivas que se propagan desde la planta de bombeo por la tubería con una velocidad A. El tiempo en el que un cambio de presión recorre la distancia de una ida y una vuelta por la tubería es 2L sobre A. Se denomina tiempo de duración de la fase y se señala como TF. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar agua sobre la tubería es menor que TF, la velocidad en el inicio de la tubería disminuirá desde la velocidad inicial hasta 0, por lo cual obtenemos la siguiente fórmula, que la sumatoria del cambio hidráulico es igual a la sumatoria de A por el cambio de velocidad sobre gravedad, que es igual a A por velocidad 0 sobre gravedad. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar agua es mayor que TF, las variaciones de régimen del flujo que se originan en el inicio de la tubería regresarán reflejadas al mismo punto en el tiempo de TF después y modificarán las presiones que sigan generándose. En el mismo caso tenemos la siguiente imagen que nos explica los casos de sin separación de columna líquida. En el inciso A, que es la imagen primordial que nos muestra ahí, representa la línea de piezo métrica en la tubería en las condiciones de régimen permanente antes del transitorio. En el B, con el cese de suministro de energía al inicio de la tubería, que presenta depresiones que se propagan. En el inciso C, al llegar la onda de presión refleja la onda reflejada de que se superpone con la onda de depresión del llegado. Y en el inciso D tenemos que es la reflejada, que tiende a igualar su recorrido de la tubería con el tanque y después de la llegada. Bueno, tenemos la imagen número 2, que son también casos sin separación de la columna. En este caso tenemos que dice que en esta variación en la velocidad se propaga hasta que toda la tubería se establezca una velocidad aproximadamente igual a 0 y un nivel piezométrico más bajo que el nivel de agua en el tanque. En el inciso F, esto genera un flujo desde el tanque a la tubería que tiende a restablecerse la carga de H0. Y en el inciso G nos dice que al llegar al principio de la tubería, este flujo detiene bruscamente las válvulas de no retorno que ya se encuentran cerradas, con lo que se produce una onda de sobrepresión que se propaga y detiene su recorrido al movimiento del agua. Y en el inciso H se dice que al llegar la onda de sobrepresión al tanque se tendrá que toda la conducción de una carga hidráulica tendrá que ser mayor de la que del tanque, lo que genera un flujo de tubería hacia el tanque. Bueno, tenemos también la siguiente imagen que nos indica que el flujo se acompaña de una depresión que se propaga hacia el inicio de la tubería, como vemos en el inciso I, y en el inciso J, que genera un flujo desde el tanque a la tubería que tiende a restablecerse la carga de hidráulica 0. La evolución resultante de la carga se muestra en la siguiente imagen,
con el inicio de la tubería. Y tenemos el 1.6.2, casos con separación de la columna líquida. Esto ya contienen la separación. En el inciso A representa las condiciones iniciales del estado de régimen permanente. En el inciso B, el paro de las bombas genera el inicio de la tubería de depresión de cambio hidráulico, la cual se propaga hacia el tanque. Y en el inciso C, en el momento en que esta depresión llega a un punto de la tubería donde la presión en condiciones de régimen permanente es igual a cambio hidráulico, punto A, en ese punto se origina una depresión negativa en un vacío. Y en el inciso D, que nos muestra en la imagen, tenemos que es la tubería aumenta aguas abajo hasta llegar al punto B. Y en esta nos dice que produce una variación aguas abajo de la continua propagándose hacia el tanque con una presión menor. Y tenemos también la imagen siguiente, donde en el inciso E, al llegar la sobrepresión a las válvulas de no retorno, su valor se duplica, como el reflejo de un extremo cerrado y parte hacia el tanque. En el inciso F sigue un reflejo desde el tanque, y en el inciso G y un nuevo reflejo con depresión desde el inicio de la tubería. Ahora, en el tema 1.7 veremos los transitorios en una conducción por gravedad. Es muy famoso que en las sierras lleguen las fuentes o las conducciones por gravedad, ya que la fuente queda más arriba que la población. 1.7.1 Apertura de una válvula al final de la conducción. La válvula está cerrada, de la velocidad del flujo en la tubería es igual a 0 y en la tubería se tiene la presión hidrostática, que es la que se muestra en la imagen del inciso A. En el inciso B mostramos el gasto descargado que genera depresiones que se dirigen hacia el tanque. En el inciso C se dice que refleja una onda que tiene que restaurar a la carga inicial, y en el inciso D nos dice que en el momento que se deja aumentar el gasto, las ondas reflejadas aumentan a la presión hasta el valor correspondiente al flujo permanente, y por lo cual la apertura de las válvulas no suelen generar sobrepresiones, sino que dependiendo de las formas del perfil topográfico y de la tubería y de la magnitud de las depresiones, la onda de depresión que genera la apertura puede causar vacíos y separaciones de la columna, de cual el agua en el inicio del transitorio. Eso lo podemos ver en la siguiente imagen, donde pues mostramos la ilustración de lo que mencionábamos. 1.7.2 Cierre de la válvula al final de la conducción. A veces podemos tener válvulas al final de la tubería. Si al iniciarse el cierre de la válvula surgen sobrepresiones que se propaga al inicio de la tubería, es en el inciso A, y en el inciso B la tubería se establece cargas hidráulicas más altas que la del tanque. Bueno, también como consecuencia de las presiones más altas de la tubería surge un flujo hacia el tanque y una onda de depresión, como se muestra en la imagen C. Y en la imagen D, al final de la tubería, esta onda se refleja y provoca depresiones que se dirigen. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.